echar a todo a la puta madre que lo parió. Vamos a hacer jornadas en 20 provincias de piquetes, cortes de rutas que incluyen a la provincia de Buenos Aires y a la capital. Aquí hay familias que todavía tienen esperanzas de porque existen los movimientos sociales. En Argentina hay gente que pasa necesidades. Si pasa hambre, tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y lo más grande. En los comedores comunitarios no se recibe leche desde hace aproximadamente 20 días. ¿Qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria? Parece más un eslogan de campaña. Hambre es comer salteado. Es una política pública que llega tarde. Porque Macri se va a ir, presidente. Nos deja esta situación de millones en la miseria, en el hambre. La solución es que la economía se mueva, la solución es que el trabajo se recupere, la solución es que la Argentina crezca. No podemos esperar el proceso político electoral que se está desenvolviendo. Plantear, digamos, esta idea de que hay que ocupar los espacios de la vía pública para ser escuchados realmente está rozando el límite de lo antisistémico. Y atención, por estos puntos está pasando la información en esta mañana. Jornada con marcha que confluyen luego a la Plaza de los Dos Congresos, donde el Senado va a tratar la ley de emergencia alimentaria y la va a transformar en ley. Bueno, varios de los puntos de esta ciudad serán el lugar de encuentro de manifestantes que poco a poco, a lo largo de toda la mañana, irán caminando hacia el Congreso, la Plaza Congreso. ¿Por qué? Porque el Senado va a trabajar sobre la ley. Allí estamos trabajando con la primera de las marchas en Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Estela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulo, Soledad. Efectivamente, están comenzando a concentrarse las distintas organizaciones que van a marchar precisamente hacia el Senado, donde a partir de las 14 va a ser entonces el tratamiento en esa Cámara Alta para, bueno, darle finalmente sanción a esta emergencia alimentaria que se trató la semana pasada. Recordemos, una media sanción que tuvo 222 votos a favor, una sola voto en contra. Las organizaciones que se reúnen aquí, las mismas que la semana pasada, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie del sector de Menéndez. Van a permanecer entonces en este sitio después de las 11 de la mañana aproximadamente. Sí. Van a encaminarse por Avenida de Mayo hacia Irigoyen, hacia la zona del Senado. Así que ya acá está cortado a la altura de Sáenz Peña, pero toda la Avenida de Mayo se va a ver muy complicada para el tránsito. Exacto. Bueno, allí estamos viendo las primeras imágenes. Hoy se vota la emergencia alimentaria en el Senado de la Nación. Esto va a ser en el horario de la tarde, a partir de las 14 estarán llegando los senadores. Nos imaginamos Candelaria, ¿cómo estamos, no? Un trámite rápido, ¿no? Parecido al del Senado, del diputado la semana pasada, y transformarlo esto en ley. Esto está pasando el 9 de julio. Exactamente, Paulo. Nos imaginamos eso, aunque todavía no está claro de dónde van a salir los fondos. La partida presupuestaria no está asignada aún, pero bueno, una vez que esto ya sea ley, seguramente debería cursarse el trámite administrativo de su publicación y promulgación para que la partida presupuestaria extra se asigne rápidamente y se pueda llevar a cabo. Sí, eso fue uno de los grandes puntos del gobierno para decir, bueno, démosle para adelante con esto, primero para callar la presión política que se estaba generando el gobierno y no tener una derrota política en el Congreso, y por otro lado sabiendo que poner en práctica, aumentar un 50% las partidas presupuestarias, son 10.000 millones de pesos, no es algo que se hace por la burocracia que hay en el Estado de un día para el otro. Primero vos podés tener más partidas, pero después poder ejecutarla y llevarla adelante cuando encima hoy todavía tenés un sobrante en el presupuesto que lo tenías que ir aplicando de acá a fin de año, no va a ser algo rápido y por eso dicen, incluso va a quedar para un próximo gobierno. Bueno, hay muchos de los piqueteros, por supuesto, que lo que hacen es acompañar, que esto se regule, que finalmente ya sea una ley. Hay otros más duros que dicen que no les cambia la decisión de estar en la calle, la ley de emergencia alimentaria o no. Hoy la información decía que el gobierno está tratando de negociar con esos grupos duros. Así es, esos grupos duros son sobre todo el polo obrero, identificado con el Frente de Izquierda, el sector de la izquierda, y el otro es Libres del Sur, el Barrios de Pie,
sector que políticamente está jugando con Urtubey y con Roberto Lavagna, la candidatura presidencial de Lavagna, son los que estuvieron acampando en frente al Ministerio de Desarrollo Social, primero una noche, después 2 noches, ahora amenazan con 3 noches. El impasse que armaron ahora de decir vamos a hacer una marcha el martes que viene, el acampe por ahora está en veremos a la espera de alguna resolución, es lo que le permitió al gobierno decir, bueno, no negociamos cuando nos extorsionan, como se abrió sin paz, ahora la resolución parecería ser el jueves o el viernes, estar convocándolos. El problema es que hay que ver qué respuesta le dan, porque hasta ahora lo que vienen pidiendo esos grupos es más plata para planes sociales, duplicar los planes sociales de 7.500 a 15.000, algo que el gobierno no está ni cerca de aceptar. Lo saludamos a Juan Marino. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, Pablo. Bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo el día de hoy? ¿Empuja esta ley, ayuda, contribuye o estás en la vereda de aquellos que sostienen que con esto no solucionamos el problema más serio? Sí, ayuda. Primero déjame solidarizarme y enviar mis condolencias a la docencia de Chubut. Ajá, las dos maestras. Ayer. Exacto, de las familias. Se hicieron exactamente. Terrible. Y aparte en el marco de una situación donde hay 9 semanas de huelga, donde bueno, acompañamos el reclamo de que Arcioni pague los acuerdos y que Macri asista a la provincia. Y después lo otro que quería decir es que Twitter me suspendió la cuenta en plena campaña electoral. Soy candidato a diputado nacional, me están privando de un medio de comunicación masivo, así que aprovecho el espacio para pedirle a Twitter que me restituya que te restituya la cuenta. Exactamente. Bueno, lo que vos decías, sí, es muy importante la emergencia alimentaria. Venimos reclamándola desde hace mucho tiempo. La mayoría de las organizaciones sociales y piqueteras. Sí. En el primer tramo de campaña electoral hacia el 11 de agosto, yo como candidato a diputado nacional por el Frente de Todos planteé como eje de campaña que comer es un derecho, no un privilegio, y que se tenía que aprobar la emergencia alimentaria, así que nos parece muy importante que hoy se vote a favor, porque permite aumentar sensiblemente las partidas destinadas a la compra de alimentos y a la distribución de alimentos en los comedores populares. O sea, eso cambia. A partir de hoy, si esto es ley, los comedores, según tu criterio, van a tener mayor presupuesto, mayor cantidad de alimentos, cambia, sí, ayuda, porque viste que está dividido. Algunos dicen sirve, y escucho mucho movimiento que están de acuerdo, y otros que dicen no, con esto no solucionamos absolutamente nada. Pero esto es más comida, la ley significa más comida. Sí, la ley significa más comida y aparte es un instrumento para el próximo gobierno porque a partir del 1 de enero de 2020 la jefatura de gabinete tiene la facultad de aumentar trimestralmente las partidas de acuerdo al aumento de los precios de los alimentos, así que incluso es algo que trasciende estos meses, claro, y permite de acá a 2022 generar esas condiciones que bueno, para nosotros es muy importante. Exacto. Bueno, un detalle, porque uno escucha en la Argentina sobre un tema 1000 campanas, pero en esto pareciera que tendríamos que tener un criterio único, tratándose que hay gente que está con problemas alimentarios, y sería fantástico no llevarlo a un modo electoral, sino a un modo racional. Claro. Sirve, no sirve, aporta, no aporta, están los recursos, no están los recursos, sacamos de acá, ponemos allá. Porque si no pareciera que... ¿Cuántas veces hablamos de la emergencia alimentaria, Juan? Un montón. Y pareciera que cuando todos los políticos coinciden, cuando no tenemos discursos tirabomba y cuando estamos todos de acuerdo, hay sectores que dicen no sirve. Y la verdad es como que entramos en una discusión casi permanente, ¿no? Difícil el criterio único. A ver, y esto que mencionábamos, ¿no? Y ya sumamos a nuestros invitados. Nahuel Sosa, analista político, gracias por venir, por la espera. Decíamos, el gobierno está tratando de hablar con los grupos más duros para eliminar toda protesta en la calle de cara a la campaña. ¿Es la diferencia? ¿Hay una diferencia en la campaña en puntos y en votos de acuerdo a que haya campe o no haya campe? No creo que haya campe o no haya campe tenga un correlato directo con los votos. Sí me parece que puede generar un clima. Pero creo que ahí, Soledad, hay un punto a tener en cuenta que es, me parece que hay un doble juego por parte del gobierno. Por un lado aprobó la ley, recordemos que en la Cámara de Diputados salió 222 votos a favor y solo una abstención, pero por otro lado me parece que ha estimulado una cantidad de discursos que han estigmatizado a los sectores que hoy están excluidos. Yo creo que en estos 4 años se profundizaron 2 procesos. Un proceso es el proceso de la exclusión social y el otro es un proceso de precariado o de precarización en los sectores medios. En el primer caso, respecto a la exclusión social, me parece que muchos funcionarios del gobierno, y no son abruptos, han estimulado un discurso de estigmatización, de construcción de una autoridad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir asociar a aquel que está excluido este día del vago, el choriplanero, es decir, una cantidad de atributos donde lo que se hace es revictimizar a la víctima. No quieren acordar, lo que quieren son más planes. Entonces, voto la ley, pero culturalmente te construye un discurso que estimula cierto odio. Se trata de transformar la bronca y la decepción económica en cierto odio. Y en el caso de la clase media, me parece que lo que se buscó fue naturalizar procesos de precarización. En estos últimos años, esta idea de
la meritocracia, la cultura del emprendedor, si no hay un Estado que garantice las condiciones de desigualdad, la meritocracia es una ilusión, es una estafa. Y me parece que acá hay que discutir porque los que nos ponen visibilidad a esto, la emergencia alimentaria... Es algo que tenés que explicarlo, Lo porque explico. tiene que quedar claro. Vamos a explicarlo entonces. Cuando uno dice, si yo con ese tiempo trabajaría, o sea... Bueno, vamos... A veces en nombre de la libertad somos menos libres. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco California regularizó Uber, hace 3 días. Dijo, el que está en Uber está en una relación de dependencia. El chico que está en Rappi, en Pedido Ya, ¿es un microempresario? ¿Es un monotributista, como muchas veces plantean los funcionarios del gobierno? ¿O es un chico que está en una situación de vulnerabilidad donde están siendo vulnerados? En situación de vulnerabilidad, pero trabaja, labura. Labura, tiene Entonces, por lo menos algo, ¿no? Me parece que muchas veces lo que dice el oficialismo fue individualizar problemas que son colectivos. La meritocracia y la cultura del esfuerzo es bienvenida cuando todos partimos de una condición de igualdad. Esto, como todos los autos parten del mismo punto de largada, el que llega más rápido está muy bien. Ahora, cuando vos partís de una desigualdad, esa meritocracia es una ilusión, porque no es que llega el que tuvo más esfuerzo, sino que hay determinadas ventajas. Ahí donde me parece que muchas veces lo que se justifica es la ausencia del Estado. La emergencia alimentaria tiene su antecedente en la emergencia social del 2017. Y con esto, Soledad, también quiero explicar una cosa. Una cosa es trabajo, otra cosa es empleo, por más que suenen parecidos. Yo, por ejemplo, soy docente universitario. Tengo un empleo en blanco, tengo obra social, aportes jubilatorios, etc. Hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que tienen trabajo, pero no empleo. Por ejemplo, un vendedor ambulante que estuvo 15 horas en un... Entonces, esto lo que nos muestra los movimientos sociales son lo que denominamos comúnmente como los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son muy distintos a los 90. Estos movimientos sociales no tienen nada que ver con los movimientos sociales de los 90. Me parece que lo que muestran es que hubo un cambio, una modificación en la estructura laboral. Hay un nuevo mapa laboral en el siglo XXI. Hoy cómo son, ¿qué rol cumplen? Hoy me parece que los movimientos sociales, por un lado, tienen un pie en la calle y un pie en las urnas. Es decir, hay una organización que busca también disputar política, a diferencia capaz de los 90, que era mucho más reivindicativo y más de resistencia. Juan es un ejemplo, ¿sos un ejemplo de eso, Juan? Por ejemplo, calle y política, porque sos candidato a diputado. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y también soy dirigente y militante del Partido Piquetero y de nuestra agrupación Unidad Piquetera, que forma parte del Frente Milagro Sala. Así que sí, naturalmente, y creo que es muy importante que la mayoría de las organizaciones sociales y piqueteras estén representadas en el frente de todas y de todos, porque las organizaciones sociales y piqueteras somos parte de la solución, no somos parte del problema. Y de hecho creo que algo que es muy importante, que yo veía que charlaban ayer en este programa, que es que las organizaciones sociales y piqueteras venimos luchando por laburo desde hace muchísimos años. Todas, porque nosotros vemos una diferencia en los grupos. Hay grupos que, por ejemplo, van a la Plaza Congreso porque están de acuerdo con la ley de emergencia, o si la ley de emergencia sirve. Y hay otros que dicen, no sirve nada, no sirve nada, no sirve nada. O estamos en manos de dos grupos, por ejemplo, que acampan o que deciden tomar otro tipo de ideas, como nosotros apoyamos a un candidato del Caño, saca 2 puntos, no nos importa. Nosotros queremos que se imponga el plan de Del Caño. ¿No es muy político eso? Bueno, pero ahí creo que hay una cuestión que es que el reclamo de las compañeras y los compañeros es legítimo. Sí. Después tenemos diferentes políticas, o modelos, estrategias, ¿no? Hay organizaciones que consideran que Alberto va a ser la continuidad de Macri y por lo tanto dicen que gobierna con Macri. No coincidimos con eso, pensamos que el gobierno de Alberto va a romper con la política macrista, pero después hay otra cosa que es más sencilla, que es que los reclamos son legítimos. Entonces vos decís, hay organizaciones que dicen que la emergencia alimentaria no alcanza y están discutiendo el plan de lucha la semana que viene. Polo Obrero. Por ejemplo, la respuesta debería ser de parte del gobierno. El que tiene responsabilidad de solucionar la situación es el gobierno, que debería sentarse y dar una respuesta a los reclamos, abrir una negociación, abrir un diálogo, cosa que hasta ahora no hicieron, y bueno, es lo que decían antes en el informe, que empezaría a ocurrir esta semana, ¿no? Pero ¿por qué hay muchos grupos que sí aceptan este impasse, esta negociación, esta posibilidad de que el Congreso apruebe una ley de emergencia alimentaria y otros grupos no, y eso sería legítimo? Porque si yo tengo mi decisión y no estoy de acuerdo con la inmensa mayoría, voy, corto la 9 de julio y acampo, hago una acampe, está bien. Es que el derecho a protestar hay que respetarlo siempre. Lo que creo es que hay diferentes opiniones sobre qué va a pasar a partir del 10 de diciembre. Como la mayoría pensamos que a partir del 10 de diciembre la situación va a mejorar y por lo tanto se va a poder generar condiciones para dar satisfacción a las demandas y a los reclamos de las organizaciones sociales, apostamos a ese triunfo electoral y a ese cambio a partir del 10 de diciembre. Hay otros compañeros que no consideran eso. Claro. Están en su derecho de protestar, tenemos diferentes opiniones políticas. La respuesta se la tiene que dar, el gobierno o el gobierno que viene, porque si el gobierno está mirando al gobierno que viene, dicen el gobierno que viene va a dar las soluciones,
esto se están hablando con este gobierno actual, que incluso el gobierno que viene, si se ratifica el 27 de octubre, probablemente todos piensan que eso va a pasar, le está diciendo cuida las cuentas, cuida las reservas, no hagas disparates. Sí, igual Alberto ya dijo que en su gobierno él se va a sentar con todas las organizaciones sociales y piqueteras y va a tratar de dar una respuesta a las demandas, y dijo que las demandas y los reclamos son legítimos, por lo cual ella marcó cuál sería su tónica. Ahora sabemos que por supuesto que la situación de hambre es muy preocupante en el país. ¿Qué te parecen los reclamos que están haciendo estos grupos piqueteros de subir de 7.500 a 15.000 pesos estos reclamos que están haciendo de las asignaciones? Si son realmente realistas o si son una cosa exagerada que no se puede cumplir. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, es que ahí hay un tema que es que son legítimos, porque vos pensás, ¿qué haces con 7.500 pesos hoy? No, eso está claro. Bueno, por eso estamos Pero digo, entonces, sabiendo que los fondos están retaseados y que ni siquiera sabemos cómo vamos a hacer para llegar al 10 de diciembre con las cuentas más o menos en orden para que el próximo gobierno asuma. ¿Parece lógico reclamar el doble? No, pero por eso pienso que ahí la responsabilidad de vuelta es de parte del gobierno, que debería sentarse y decir, bueno, miren, estas son las cuentas, esta es la plata que hay, esta es la plata que no hay, se puede hacer esto, buscar soluciones. Pero la mínima de los jubilados es ese número. Y un jubilado hace magia. No llega. Bueno, está bien, pero el concepto es solidario también. Los jubilados ganan 11.000 pesos. Los jubilados ganan 11 o 12. Un seguro de desempleo, ayer mostraba un recibo aquí en esa señal, 3.300 pesos. Claro. Por supuesto que lo ideal sería que todo el mundo cobre una asignación universal, con todo respeto, que sin duda es una ayuda, y en Argentina tendríamos que entender que todo es transitorio, no es para toda la vida, son 2.600 pesos por hijo. El tema es que de dónde sale la plata o cómo viene la plata. Argentina, para terminar el año, con todos los economistas que podemos conocer, necesita 7.000 millones de dólares más para llegar al 31 de diciembre. El año que viene, Fernández, Macri o quien sea, necesita 30.000 millones de dólares porque con lo nuestro no nos alcanza. Bueno, que ahí estamos como siempre muy complicados. Hay una cosa que habría que hacer, es esto que dice el Frente de Todos, que es reemplazar los planes por trabajo. Es decir, una persona que hoy cobra un plan, entra a laburar en fábrica. ¿Cómo? Haciendo eso hace décadas se viene diciendo eso. De hecho, este gobierno también lo dijo, porque para expresar todos expresan lo mismo. El empalme era eso. De hecho, gran parte ahora hicieron el salario social complementario, el monotributo social, que busca generar eso, y la verdad que lo único que cambiaron es cambiarle el nombre. Digo, y el gobierno anterior también decía lo mismo, y lo que le cambiaron es el nombre. Al principio con Dualde era el más jefas y jefas de hogar, después pasó a ser Argentina Trabaja. El empalme, que tengo un pie en el plan, pero un pie en un laburo formal. Significa que vos durante 2 años entrás a un laburo formal, seguís cobrando el plan, ese plan es parte del salario, y bueno, si mantenés el laburo, después dejás de cobrar el plan y cobras el salario, el plan y tenés la continuidad laboral. Exacto, esa es la idea, pero yo creo que el próximo gobierno tiene la voluntad de hacerlo, porque lo importante es la voluntad política. Este gobierno dijo que lo iba a hacer. El próximo gobierno, Alberto Fernández dijo también que no quiere gente en la calle. Él dijo que no quiere gente en la calle ahora, porque considera que eso puede generar una reacción violenta, y yo considero que esa reacción violenta viene de parte de un sector del gobierno que tiene muchas ganas de reprimir. Y hablemos de la gente, hablemos de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que le molesta la protesta, que cree hay cosas instaladas, que cree que la persona no está buscando trabajo, que se queda cómodamente en un plan. ¿Qué te pasa a vos con eso? Y si no creen que también hay algo que hacer al respecto desde tu lugar, desde el gobierno ni hablar, pero desde tu lugar también. Yo le hablo a esa gente como militante del partido piquetero y le digo que son los pobres los que bancan a los ricos, son las compañías y los compañeros que cobran una asignación universal por hijo o un plan los que van y compran en el comercio, y compran en el almacén, y por lo tanto mueven la economía. Y al mismo tiempo les digo que, por lo menos de mi parte como militante y como parte del Frente de Todos, mi esfuerzo va a estar en el próximo gobierno en que efectivamente sí ocurra lo del plan empalme. Pero vos decís los pobres bancan a los gritos, a los ricos. Nosotros ponemos un micrófono muchas veces cuando hay cortes, y uno escucha algo repetido, desde un taxista que es un laburante como cada uno de nosotros, desde una persona que tiene que ir a una oficina. La verdad, yo necesito ir a laburar y en mis impuestos también van los planes y no me están dejando laburar. ¿Cómo decirlo? Hablale a ese tipo de comentarios. Bueno. Que es un sentimiento legítimo también, necesitar ir a laburar. Necesitar cruzar una calle para ir a laburar. De acuerdo, y yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas que estaban laburando de remiseros o de taxistas o de un montón de cosas que se quedaron sin laburo, mucha clase media que pasó a la pobreza por responsabilidad de este gobierno. Entonces el responsable de que estemos mal, clase media, pobres, todos los sectores sociales, es el gobierno. Ahora, yo te digo una cosa, mi compromiso, vos me decías vos que puedes aportar, mi compromiso está en que una compañera y un compañero que hoy tiene un plan social pase a laburar en la construcción, pase a laburar en una textil, pase a laburar en una fábrica. Eso mejoraría las condiciones de vida de todos los trabajadores. La clave es cómo.
Bueno, ahí tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una coordinación interministerial, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, reuniones con las empresas, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, una coordinación y decir, bueno, a ver, ¿en qué empresas? ¿Y cuál política? Porque venimos de años de escuchar a políticos llenarse la boca, los que estaban antes diciendo este es el único camino y otros diciendo la solución es esta, llegan, dicen aplicar esto y los que antes daban las recetas fracasan, vienen los otros a decir venimos a hacerlo, algo que tampoco habían logrado. ¿Cómo? Y lo primero es reactivar la construcción. Un montón de compañeras y compañeros de los barrios que laburan, que venían de laburar en la construcción, que eso depende de una política económica de conjunto. Pero después hay otra cosa, que es, hay que reunirse con los distintos sectores empresarios y decir, bueno, a ver, ¿quién se pone a disposición para incorporar personas que hoy están cobrando planes sociales? Cosa que este gobierno no hizo. Vos le preguntabas al gobierno, ¿qué hicieron para discutir con las empresas, con los sindicatos, para que entren a laburar las compañías y compañeros piqueteros a las fábricas? Y no hay ningún informe porque no hubo ningún esfuerzo político. Vamos a sumar a Daniel. Daniel Rosato, presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Bien. Vos, industrial, pyme, viene una persona que hace mucho tiempo pertenece a una agrupación con un plan. ¿Lo incorporás o no lo incorporás? Si tengo trabajo, sí. ¿El problema cuál es? Que acá no se quiere ver el problema de fondo. Esto es algo que lo discutimos permanentemente, lo planteamos en todos lados, desde el Congreso de la Nación, cuando fuimos las 500 pymes al Congreso, es decir, a ver, ¿cuál es el problema? Es decir, no hay una política industrial. Es decir, ¿cuál es la solución de este problema? Que haya trabajo. ¿Quiénes son los que lo generan? Las pymes, en este caso, nosotros, a quien representan las pymes industriales, generamos más del 70% de la mano de obra del país. Quiere decir que ese es el motor de la economía. Ahí es donde tenemos que apuntar y tenemos que concentrarnos y comenzar ahí a solucionar el problema. Bueno, pero ¿qué es apuntar? Porque nosotros ¿qué necesitaría sector por sector? Yo, ¿sabes qué quiero? Y estoy en el sector, basta de mentiras a cualquier político y de eslogan de campaña que no sirven para nada. La pregunta es, ¿cómo para no caer profundamente en desilusión? Porque yo creo que esto que vemos en la calle podrá bajar de 35, con mucha suerte, a un 25 en largos años. Entonces no decir más mentiras, no decir que mañana tenemos todo trabajo, que mañana toda la gente deja pagar impuestos, que mañana las jubilaciones, porque después hay muchas decepciones profundas. El tema es, ¿qué necesitan para poder generar eso? Perfecto. Hoy estamos pidiendo una emergencia PYME, ¿sí? En el Congreso de la Nación, con un paquete de medidas que ya está armado y no lo han votado en el Congreso de la Nación. ¿Y cómo es el paquete? Que tiene que ver con una moratoria impositiva, con quita de intereses y una prefinación blanda que tiene que ver con no lo que una especificación. No lo que hizo la FIPA ahora, sino exactamente, porque las pymes industriales venimos de un proceso donde están muy endeudadas con multas e intereses de 4,5 y 5,5%, que con esta facilidad de pago que se le está dando a 10 años no es suficiente porque viene arrastrando sumas millonarias. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Paquete AFIP, ¿cuál es uno? Es uno. El otro, especificación del costo energético para la industria. Nosotros no podemos estar atado una variable del dólar a un costo energético que pagamos hace pocos días atrás a un dólar de 60 pesos el costo del gas que compramos en Boca de Pollo, que la factura no viene en dólares. Claro. Entonces, compramos el gas a 45 tarifas y vendemos a 45 pesos. Imposible. Hay pérdida terrible. El otro tema tiene que ver con el financiamiento. Necesitamos una ley de financiamiento. En los bancos privados tienen la obligación de financiar una tasa por lo menos del 21% a las pymes, que eso no hay especulación. Esto que dicen de que se puede trasladar al dólar, es mentira. Porque nosotros, las pymes, usamos el financiamiento para pagar salarios, para comprar materias primas, insumos y para pagar energía. Quiere decir, si yo voy con la factura, no va a ser para comprar dólares, va a ser para pagar la energía. Voy con el comprobante del 931 para pagar salarios. Perfecto. Entonces, concretamente, uno de los problemas, de los ejes que hace la inflación es el costo energético. Otro es la alta tasa de interés que hoy estamos pagando los bancos, que es el 75-80% para la venta de un cheque. Entonces, hay medidas concretas que necesitamos para realmente comenzar a producir y generar un mercado interno.